todos y a todas. Buenas tardes. Como vicepresidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón, Museo Evita, les doy la bienvenida a nuestro cuarto encuentro del ciclo Contextos Presentes, Diálogos que Inspiran. Ciclo que venimos realizando juntamente con la Cátedra Eva Perón de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el tema que hoy nos convoca, realmente muy interesante, es justamente perspectivas de género y justicia. Bueno, y antes de pasar la palabra para las presentaciones de las disertantes, quiero hacerles llegar el saludo afectuoso de la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, presidenta ad honorem de nuestra institución, que bueno, hoy les manda este cariño. Bueno, sin más, adelante. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, un placer también para mí poder estar aquí presentando a dos colegas, ¿sí? Admiradas ambas. En primer lugar, vamos a escuchar la disertación, la participación en este encuentro de la doctora Marisa Herrera, en segundo lugar, de la doctora Ana María Figueroa, y como me imagino que han estado haciendo en los otros encuentros, después va a haber, al finalizar, un espacio para intercambio, dudas, preguntas, comentarios. Empiezo por vos, Marisa, amiga de la casa. Marisa es abogada y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es también investigadora del CONICET, especialista en Derecho de Familia, también por la UBA, profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Avellaneda, profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también en la misma materia, Derecho de Familia y Sucesiones. Es directora de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Pampa, es bien federal. Es directora de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Es directora de la carrera de especialización en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y codirectora del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Azul. Es integrante del equipo, o ha sido integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, que el domingo ha cumplido 6 años de su entrada en vigencia, sobre todo y especialmente en temas que hacen al área de familia, infancia y adolescencia. Integró el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público. Es directora e integrante de varios proyectos de investigación, profesora invitada de conferencistas en cursos de posgrado y o en eventos académicos, autora, coautora, directora y coordinadora de más de 30 libros y artículos sobre la especialidad, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Bienvenida, Marisa, todo suyo. Bueno, que embole los currículums. Bueno, muchas gracias, agradezco un montón la invitación en este espacio, que para mí es un placer enorme, compartirlo también con mi amiga Ana María. Bueno, voy a compartir un PowerPoint, así básicamente algunas ideas que no quería dejar de, digamos, que queden afuera o en el tintero, y algunas también interpelaciones, porque en definitiva creo que de eso se trata, de animarnos a interpelarnos en qué implica una reforma judicial feminista. Y una reforma judicial, digamos, hoy, o pensar una reforma judicial a seca, ya eso implica una mirada absolutamente, digamos, parcial, absolutamente limitada, porque en realidad una reforma judicial debe ser en clave de género, y no solamente eso, pareciera que en el ámbito jurídico, en el ámbito en el cual yo me muevo, es como mucho más amigable hablar de perspectiva de género, pero nos cuesta mucho más hablar de una reforma judicial feminista, ¿no? Y eso también ahí. La pregunta es, ¿por qué se le tiene terror o temor al concepto del feminismo? Y me parece que en el ámbito jurídico todavía nos falta dar ese salto cualitativo entre perspectiva de género a una mirada de carácter de una reforma judicial feminista. Y por eso a mí me gusta mucho traer a colación esto de empezar a dejar de tenerle miedo a ciertos conceptos, esto de que el lenguaje no es neutro. Y traigo acá alguien que conceptualiza el feminismo, que tiene bastante vínculo con el establishment jurídico, como es Diana Mafía, que ya es directora de un observatorio de género en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual está
bastante, digamos, amigada con la cuestión del ámbito jurídico, y en el cual ella dice, a ver, hablar de feminismo implica nada más y nada menos que 3 elementos centrales. Uno descriptivo. En todas las sociedades del mundo, las mujeres en todos los ámbitos estamos peor. Y además dice, hay una cuestión valorativa. ¿Eso qué pasa? Está mal. No está bien, como diría Colbert, ¿no? Cuando fue el famoso debate sobre aborto en Senado en 2018. No es justo que sistemáticamente en todas las sociedades, en todos los grupos, las mujeres estén peor que los varones. E incluso, y acá tiene que ver con una cuestión más superadora, ¿qué hacemos cada una de nosotros que estamos acá para poder transformar esto, para que realmente deje de ser injusto a que pase a ser algo en clave de justicia social? Y entonces, en algún punto también es importante empezar a preguntarnos qué podemos construir. Y vengo de una reunión, como Nati sabe, vamos a hacer el primer Código Civil y Comercial comentado, justamente a 6 años del Código y de la vigencia, escrito todo por mujeres. Todo por mujeres. Primera obra jurídica escrita toda por mujeres. Y eso también forma parte de avances que se van dando, nada más y nada menos, en cómo construimos el material de donde se estudia, que no es poca cosa. Y acá también, entonces, la pregunta es, bueno, no hay que tenerle miedo a una reforma judicial feminista, no una reforma judicial con perspectiva de género. Y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace muy poquito, el 29 de julio del 2021, recomienda o saca, digamos, como herramienta que el enfoque de género debe estar, justamente como dice la perspectiva de género, en todas las políticas públicas, decisiones administrativas y resoluciones judiciales. Pareciera que todavía sigue en danza la mirada clásica de que solamente hay que sentenciar con perspectiva de género. Y acá uno viene a disputar un diseño institucional de política judicial feminista, que es algo mucho más profundo, algo mucho más complejo, pero que tenemos que animarnos a dar este debate para ver también esa complejidad y para poder también trabajar en ese marco de complejidad. Partimos de un diagnóstico compartido y acá también me parece que hay dudas al respecto. Es cierto que la ciudadanía de los 3 poderes del Estado al que menos confianza le tiene, sin lugar a dudas, es al Poder Judicial. Eso ya es un dato de la realidad, compartido. Ahora, la pregunta es, ¿el diagnóstico que tenemos, por dónde ir a tener una revisión crítica, es el mismo o no? Y por eso me gusta de seguir pensando en un diagnóstico, en qué diagnosticamos y qué nos parece que es a corto, mediano y largo plazo, justamente, para poder pensar en políticas públicas de transformación profunda. Y esto es lo que tiene que ver con cuáles son estas proposiciones, estas acciones claras. Pero para eso la pregunta del diagnóstico, ¿qué diagnóstico tenemos? No me parece un dato menor. Como ustedes saben, y no podía no traerlo acá en el debate, el sábado, cuando Alberto cierra en el Congreso de Estudiantes, en el cual estuvimos en el panel de apertura, justamente Alberto saca el tema de la duración de los jueces en sus cargos. Y acá justamente dice, ¿por qué no se le puede poner un término a los tiempos de los magistrados en sus cargos? Y eso generó, en el ámbito de la justicia, en el ámbito jurídico, todo un revuelo. Y la pregunta es, ¿por qué causa revuelo? ¿Por qué causa revuelo poder plantearnos este tipo de debate? Y no solamente eso, cuando habla de la estabilidad judicial, la nueva pelea del presidente contra los jueces está resuelta hace 170 años. La pregunta es, esto que muy bien decía hace mucho tiempo una ex integrante de la Corte, Carmen Ajibay, cuando decía, siempre cuando entré a la justicia lo que más me incomodó es que preguntarme, ¿por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Esta idea del statu quo, ¿no? Como, creen que es algo positivo creer que hay un sistema de hace 170 años como algo negativo. Y eso también es lo que uno tiene que ir a deconstruir el sentido. Y de hecho, justamente acá, esto de propuso que los jueces no sean vitalicios y cumplan un mandato. La pregunta es, en clave democrática, y en especial si uno analiza los países en América Latina, las cortes supremas, las cabezas de del Poder Judicial, siempre son de carácter justamente no vitalicios, de carácter justamente que se oxigenan. Por lo cual es un debate pendiente en el ámbito constitucional, el derecho comparado, y no solamente eso. La pregunta es, claro, ¿qué pasó? El fuerte rechazo a la asociación de magistrados, un clásico. La corporación lo primero que hace, en vez de ir a debatir en todo caso cuál sería un mejor sistema, y si uno podía realmente animarse a debatir, lo que hace es empezar a rechazar. Lo mismo nos pasó con el Consejo Consultivo, cuando ni bien sale la convocatoria del Consejo Consultivo, lo primero que hubo era las cacerolas. Sin haber propuesto nada, sin haber hablado de nada, pero ante la duda eran las cacerolas. Y acá tenemos que sí plantearnos esta cuestión. Voy a admitir a algunas personas que están muy bien. Me parece que el error, lo que yo, digamos, le puedo llegar a contradecir, a controvertir a Alberto es, una cosa es hablar en el plano de lo ideal
que está muy bien que con estudiantes hablemos en el plano de lo ideal, y otra cosa es de lo posible. Pero justamente, como es un tema sensible, aclarar estas dos cuestiones. Yo estoy convencida de que para que realmente podamos tener una transformación profunda de la justicia, debemos justamente tener una reforma constitucional. Tenemos una reforma del 1994, ha pasado un tsunami por encima en muchísimos ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político, en un montón de cuestiones. Y es más, me parece que, por ejemplo, el debate que se está dando hoy en Perú, en Chile, es fascinante. Perú también quiere modificar, pero con un proceso distinto al de Chile. Y hoy alguien decía en Twitter algo que también es cierto, que nos hace llamar la atención. En el 94 a la Constitución la reformaron 305 personas que fueron elegidas por argentinos nacidos antes de 1976. Es decir, actualmente todos los menores de 45 años, la mayoría del país, no participó de este proceso de reforma. Quienes redactarán la nueva Constitución de Chile tienen en promedio 35 años. También no hay que tenerle miedo a poder plantear a largo plazo claramente una reforma constitucional. Y ahí estos mandatos vitalicios se deberían poner en tensión. Distinto pasa con la procuración, porque eso no está determinado en la Constitución. Por eso en el Consejo Consultivo, por mayoría, proponemos también que sean cargos no vitalicios de 5 años por 5 años más. Dentro de lo posible, y la pregunta es, dentro de lo posible, ¿qué dice la Constitución? Es cierto, la Constitución habla de que los jueces de la Corte y también los tribunales inferiores, sus empleos mientras dure su buena conducta. La pregunta es otra. ¿Cómo podemos realmente hacer un proceso más transparente donde realmente haya rendición de cuentas? Yo soy investigadora del CONICET. Cada 2 años tengo que ir al CONICET a decir los libros que escribí, las clases que di, las ideas que tuve, los proyectos que generé, y sin embargo, en el Poder Judicial alguien llega juez o jueza y después nunca más rinden cuentas a la sociedad, que encima de los 3 poderes el menos democrático por la forma de legitimidad que tiene justamente a la hora de ser seleccionado. Entonces, hablemos de un sistema de remoción y sancionatorio en serio. Hablemos de rendición de cuentas, y eso sí está dentro de la Constitución, y esto sí son algunas de las propuestas que hicimos en el marco del Consejo Consultivo. Pero claro, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué todo vale? ¿Por qué no hay límites en algún punto? Bueno, esto también forma parte de un sistema que justamente de la corporación que se va protegiendo a sí misma, que falta esta oxigenación y falta esta mirada de afuera con mayor participación ciudadana para poder. Esas son cosas que sí se pueden perfectamente plantear y promover con ciertas reformas legislativas. Y claro, también tenemos esto, y esto también es fruto de todo eso. Digo, esta impunidad que uno ve en la justicia es fruto de muchísimas cuestiones que también hay que ir al hueso duro de roer. Y la pregunta es, ¿desde dónde poder encarar esto? Y estoy convencida que el movimiento social que mayor, digamos, conquistas ha logrado en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, ha sido el movimiento feminista, por lo cual me parece que es por ahí donde uno tiene que empezar a plantear mover los cimientos o esta idea de la incomodidad, este concepto que tanto me gusta y que tanto bien nos hace para revisar. Ahora, miren cómo sería la Constitución, ¿no? Con esta doble moral, que nos pasa en muchísimos lados, ¿no? Yo siempre digo, soy de la Facultad de Derecho de la UBA, y en la Facultad de Derecho de la UBA está la cátedra Raúl Alfonsín, que está buenísimo. Pero si yo quisiera generar la cátedra Néstor Kirchner, seguramente me dirían que soy una militante, ¿no? ¿Cómo hay esa doble vara en todos lados? Y acá uno dice la Constitución, hay que aferrarse a la Constitución, que la Constitución dice. Sin embargo, el artículo 99 de la Constitución, inciso 4, nos habla de los jueces de la Corte, y los jueces generales hasta los 75 años, y sin embargo tenemos hoy una jueza en la Corte Suprema de Nación que hizo un amparo que fue arreglado con el gobierno anterior para que no se lo puedan apelar y que siga quedándose, a pesar de que la Constitución dice 75 años. Y no solamente eso, el 114 de la Constitución habla que el Consejo de la Magistratura va a ser el que va a manejar los fondos económicos, la administración del Poder Judicial, y sin embargo tenemos un fondo anticíclico que tiene la Corte Suprema de Nación con un montón de dinero, 30 y pico mil millones, que no sabemos a dónde va, en el marco, por ejemplo, de un contexto de pandemia, donde el ámbito digital, de hecho, hoy no tuvieron acceso al sistema, porque el sistema digital no funciona. Entonces digo, ¿queremos leer bien la Constitución? Leámosla entera. Leamos también estos artículos, cómo se incumplen. Y también, de los únicos 3 poderes, que a veces los 3 poderes del Estado, que no cumplió con la ley Micaela, fue la Corte Suprema de Nación. Son tan supremos que justamente se dan el changüí de no cumplir una ley porque ellos no se capacitan con el afuera. Eso tiene que ver con la poca oxigenación, con esta mirada endogámica. ¿Cómo va a ser que una ministra la va a capacitar? ¿Cómo va a ser que Dora Barranco pueda capacitar? Ellos tienen su propia capacitación. Y esto es no poder animarse a tener un diálogo y un vínculo con el afuera. Estas son las cosas que también hay que poner sobre el escenario. Hicimos, o formamos parte de
este consejo consultivo, que fue en este año y medio del gobierno de Alberto, lo único que en justicia se hizo con propuestas de debate y con propuestas de reformas concretas y hecho por un equipo o por un grupo que lo que nadie puede decir es que haya una unanimidad de criterio de que vengamos todos al mismo lugar. Al contrario, venimos todos en lugares muy distintos, no solamente en la formación y en la mirada ideológica que tenemos sobre el derecho, sino incluso también desde, digamos, de nuestras formaciones y también incluso de dónde trabajamos o lo que hacemos. Y sin embargo, hemos logrado 64 páginas de justamente plantear un montón de reformas y de proyectos justamente para que se hagan en leyes algunas y otras que se pueden hacer sin legislación alguna. Por lo cual, lo único que se hizo hasta ahora realmente de ir a los cimientos ha sido este trabajo. Complejo, seguramente, para mejorar, seguramente, pero por lo menos empezamos a poner en el centro de la escena lo que es una reforma judicial. Y a mí nunca me había pasado esto, que por integrar un consejo consultivo recibiera una carta por mail de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Argentina, felicitándome por integrar. ¿Por qué le importa a la Cámara de Comercio de Estados Unidos que yo integre un consejo consultivo? Digo, también desarmar y visibilizar estas relaciones carnales también es importante para ir al corazón de una reforma judicial en serio. Y claro, hubo otras dos propuestas, una viene de Forest y otra viene de esta AmCham, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, que no hace falta que les diga quiénes son, y el grupo IDEA, justamente donde tienen 8 propuestas que claramente habla de ¿qué? De una justicia más eficiente. Y el concepto de eficiencia tiene que ver con la cuestión económica. Lo único que le importa es mantener justamente el poder económico. Te digo, en este contexto, de las 3 propuestas que hicieron hasta ahora, que realmente han sido profundas, la única que se anima a hablar de género, de igualdad y de derechos humanos es la del Consejo Consultivo, porque la palabra género no está, la palabra igualdad tampoco, y cuando habla de derechos humanos habla en una sola ocasión y siempre le preocupa más los recursos humanos que los derechos humanos. Y si uno habla de los datos, pues también uno tiene que ver, bueno, ¿sobre la base de qué en realidad? La Corte Suprema de Nación, los datos más actuales que tiene desde 2018. En pleno ámbito donde la digitalidad en el marco de la pandemia ha asumido un rol preponderante, la información que tenemos última es 2018, porque no informar, incluso lo cuantitativo, también es una forma de esconderse. Y por eso mismo uno sabe cuántos casos llegan a la Corte, cuántos casos se plantean, 24.000, 25.000, 27.000. Es materialmente imposible que una Corte Suprema pueda dar respuesta a esta semejante cantidad de casos, por lo cual algo hay que hacer sí o sí, porque encima esto va a ser cada vez peor, cada vez va a tener más causas y cada vez la justicia va a estar en un pozo que va a ser cada día más difícil de poder sacarlo. Y no solamente eso, sentencias propias con fundamentos propios, 224. Y cuando uno habla, el resto es remisión a dictámenes o a cuestiones o fallos anteriores. Y no solamente eso, miren qué casualidad, Argentina ha logrado leyes increíbles, lo que no pudo hasta ahora modificar, la famosa Ley 48, que regula los procesos ante la Corte Suprema de Nación, que es una ley de 1863. Cualquiera que solo puede pensar que una ley de 1863 sigue vigente, esto te marca el poder que todavía sigue estando en una corte, que no se permite interpelarse, porque en definitiva interpelarse implica una revisión crítica sumamente profunda. Entonces uno dice, y me llegó, digamos, a esta imagen que uno recuerda tanto, porque cuando en el marco del Consejo Consultivo hicimos un estudio, un análisis de quiénes integran la Corte Suprema y quiénes integran la Gajudecu, justamente esta escucha que está de la Corte Suprema, que claramente es rarísimo que esté en la Corte Suprema, de hecho nosotros proponemos que se saque de la Corte Suprema, uno ve los nombres, ¿quiénes son los nombres? El hijo de, la hermana de, la sobrina de. Digo, esto de la corporación y la familia judicial. Por eso nuestra ley de ingreso democrático ha sido tan importante. Una ley que todavía en el Poder Judicial de la Nación nunca se aplicó. Entonces digo, ¿cómo vamos a valorar los recursos humanos? Justamente, ¿quiénes ingresan al Poder Judicial? Porque es un Poder Judicial que está compuesto, que está integrado por un sector de la sociedad que cada vez está mucho más alejado porque en el afuera hay mucho más diversidad en todos los sentidos. Entonces, me gusta mucho esta frase de Simone de Beauvoir cuando dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y la gran pregunta es, ¿por qué esto realmente no puede cambiar? Si muchos de nosotros sabemos que por estos lados pasan, ¿por qué no podemos lograr ir moviendo los cimientos? ¿Dónde están estos que están adentro también, incluso también afuera,
que no permiten transformaciones profundas. De hecho, si uno analiza esto que decimos hoy más que nunca, nada se construye solo y nadie se salva solo, claramente uno empieza a analizar, y no por casualidad Argentina es hoy un modelo legislativo en un montón de ampliaciones de derechos. Hemos logrado lo que muchos países no se han animado a lograr, y eso también implica valorar el rol de la ley para la transformación cultural. Y yo estoy convencida que modificar muchas leyes y muchos procesos que tenemos hoy van a ayudar muchísimo a aportar una justicia más cercana a la ciudadanía. Leyes que traigo acá algunas durante los 12 años, pero que podría traer millones más. Y no solamente eso, el haber colocado en el centro de la agenda pública la cuestión de la violencia de género y la cuestión de lo que tiene que ver con las temáticas de género más allá de los temas de violencia. Y el propio Código Civil, que cumplió muy bien el 1 de agosto 6 años, también forma parte de todos esos debates donde el Código Civil arranca sus 2 primeros artículos hablando de derechos humanos. Y no es casualidad. Y no es casualidad tampoco que en el 2018 el Ministerio de Justicia de la gestión anterior quiso reformar el Código Civil de nuevo, y donde la primera reforma que proponía era quitarle la palabra derechos humanos al Código Civil, porque sacarle derechos humanos al Código Civil era sacar el corazón que tiene este Código Civil. Y por eso mismo hoy hablamos de política de cuidado. La excelente resolución que sacó Raberta, la ANSES, hace muy poco, forma parte también de todos estos debates que hemos también colocado y que hemos profundizado en el marco del Código Civil y Comercial. Y no solamente eso, nuestra ley de aborto, incluso de manera más reciente el cupo laboral travesti trans, vamos a ver si lo cumple también el Poder Judicial, porque si no cumplió la ley de ingreso democrático, ¿por qué va a cumplir esta ley? E incluso también el debate de los no binarios. Digo, para tomar dimensión, cómo en estos tantos campos tan complejos hemos avanzado tanto y cómo todavía en este campo estamos tan atrasados que sigue vigente una ley de 1863. Por eso me gusta esta frase de Rita Segato cuando ella dice: ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Estoy convencida que sin todas estas leyes que fui acá sintetizando muy rápido, hubiera sido imposible poner hoy en el centro de la escena una reforma judicial feminista, con lo que eso implica hablar del feminismo y el movimiento feminista como motor de este cambio y esta transformación. Yo soy feminista popular, no punitivista. Me declaro así, me considero así, con lo que eso implica con las limitaciones también que tiene a veces cuando uno se define. Pero también implica el no punitivismo, ¿por qué? Porque también hay atrás toda una mirada que también vamos cambiando, y esto implica a pensar planteos mucho más complejos, porque siempre el derecho penal ha sido mucho más fácil, ha sido mucho más superficial a la hora de abordar las conflictivas sociales. Por lo cual la pregunta es, ¿cómo a la hora incluso de intervenir la justicia debe también modificar sus prácticas en la propia intervención? Y por eso mismo también hay otro ámbito en lo que tiene que ver con las prácticas en la justicia, y por lo cual el recurso humano y cómo se selecciona a los jueces es tan importante. Muy bien, no por casualidad el último 3J, justamente el último Ni Una Menos, se colocó en la agenda oficial del Ni Una Menos la cuestión de la reforma judicial feminista. También es una gran apuesta. Y no solamente eso, se hizo el primer foro federal, que fueron más de 6.000 personas interesadas de todas las partes del mundo para poder debatir sobre qué poder judicial realmente queremos. ¿Y esto qué implica para ir a una reforma en serio? Ir de dónde venimos hacia dónde vamos. Hay que cambiar los cimientos. Y para eso también hay que decir, bueno, ¿cuáles son los cimientos que tenemos hoy? Es un poder judicial absolutamente conservador, patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural, porque detrás del papel es más fácil esconderse. En cambio, el cara a cara te da otra dimensión de la problemática, incluso también de qué herramientas propias se tiene para poder trabajar en los casos del día a día. Es oscuro, uno nunca sabe qué pasa, que se iba a llamar el Palacio, ¿no? El Palacio de Justicia. Uno nunca sabe qué pasa en el 4º piso del Palacio de Justicia, es discrecional y es claramente clerical. Y en cambio el Poder Judicial contemporáneo, el que uno pretende construir, tiene que deconstruir y reconstruir, tiene que ver con el opuesto a todo esto. Feminista, igualitario, transparente, con publicidad, con rendición de cuentas, con oralidad, con temporalidad, con renovación, con oxigenación y con delimitación de tiempo. A vos hoy te preguntan, tengo mi caso en la corte, ¿cuánto tiempo dura? Ni idea. Tenemos casos de gestación por sustitución, tenemos casos de identidad, tenemos casos de Lara, por ejemplo, el tema de los no binarios, que están hace años en la Corte Suprema de Nación. También pensar en una agenda de causas mínimas. ¿Qué le importa a la Corte? Primero, cuando empieza marzo, cuando arranca en febrero, perdón, el año judicial,
decir, explicitar, los casos que vamos a tratar este año son, como mínimo, porque rendís cuentas y ya incluso preparás a las universidades y a la sociedad civil para que se pueda presentar como amicus curiae y empezar también a transparentar el sistema. Es cierto que el Poder Judicial es una pata, la más importante, pero no la única. Pensar en una justicia feminista nos implica una revisión crítica de las universidades. Las universidades replican la misma lógica patriarcal del Poder Judicial. Los concursos que se digitan, digamos, todo, la cantidad de años que tardan, cómo se, digamos, siempre los titulares de cátedra suelen ser hombres, a las mujeres nos cuesta todo el triple, digamos, todo eso que sabemos en las universidades se replica. Esto que decíamos en material de estudio, cómo se estudia. ¿Alguna vez alguien estudió a Judith Butler en la Facultad de Derecho de la UBA? ¿Quiénes lo dan? ¿Cómo se transmite el derecho? Porque esta es la formación de les abogados y también los jueces, los colegios de abogados, la sociedad civil, los sindicatos y los consejos de la magistratura, por lo cual también repensar el sistema judicial nos obliga también a poder hacer una revisión crítica de todo este entramado que es mucho más complejo que el propio Poder Judicial. Pero es cierto, siempre se habla de Comodoro Pi, siempre se habla de la justicia federal en especial. Y cuando uno quiere estar más cercano a la ciudadanía, lo que le pasa a la gente, la justicia ordinaria y la justicia provincial también es un elemento central a darnos cuenta. Incluso los códigos procesales, como esto de la oralidad y cómo el cara a cara y cómo mejorar los procesos también forma parte de códigos procesales. Y eso también son reformas legislativas, digamos, con una mirada distinta. Y ni hablar que seguimos teniendo a Milagro Sala presa. Y eso también forma parte de un debate. Por eso cuando hablamos de la justicia provincial, también hablamos de esta justicia provincial que es absolutamente a lo patrón de estancia. Y no solamente eso, acuérdense, porque a veces tenemos poca memoria. Ese audio que circuló de un ministro, en ese momento del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, cuando dijo, Milagro está presa, porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno. No por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de goma. Esto es un no Estado de Derecho, y esto es lo que también tenemos que seguir justamente poniendo sobre el escenario, porque en definitiva hay una mirada sistémica de cómo modificar y por dónde modificar el Poder Judicial. Y es un debate federal entonces, claramente es un debate absolutamente federal, los debates no tienen que ser dados acá solamente en la ciudad de Buenos Aires, creyendo que todo pasa por acá, tenemos que ser federales en serio, y por eso repensar las justicias provinciales también es otro elemento central para una revisión crítica. Y traigo acá uno de los tantos elementos que a lo mejor uno podría decir hasta inclusive el más sencillo. ¿Cómo es que? La democracia paritaria. Hablemos de paridad de género en el Poder Judicial. Y uno dice, ¿cómo estamos al respecto? Bueno, hace un tiempo, un mes y pico, el Ministerio del Interior de Nación presenta un mapa de qué pasa en los ejecutivos, básicamente en los municipios. Y los números son muy poco alentadores. El 12,3% de los municipios en la Argentina están a cargo de mujeres. Miren cómo las leyes de paridad son tan importantes, porque solamente tenemos paridad en serio, por lo menos en el término numérico, en el poder legislativo. En el resto, ni en el judicial, ni en el ejecutivo, lo tenemos, salvo dos provincias, que es Entre Ríos y Santa Fe, porque ellos sí tienen paridad de género en los 3 estamentos del Estado provincial, lo cierto que en el resto no. Por lo cual, tener ley de paridad de género no es poca cosa. Y seguimos teniendo estas fotos. Y sí, sigue siendo estas fotos. E incluso en un gobierno claramente con sensibilidad en temas de género. E incluso dentro del sindicalismo, que encima hablan de políticas de género. Con las botellas de vino, le preocupan más las botellas de vino escondidas que hablar de políticas de género con esta mesa, ¿no? Y que también es cierto, porque también hay que hacer críticas constructivas para el adentro, que también las últimas ternas que se han mandado al Senado no han sido con paridad de género. Por lo cual también acá hay algo que tenemos que revisar. ¿Cuánto pregonamos y cuánto realmente estamos convencidas y estamos realmente haciendo una transformación en serio? Y hay mujeres. Y es más, en los consejos de la magistratura provinciales, además de Nación, los provinciales, miren los porcentajes de mujeres y varones, siempre son, salvo alguna excepción como la de Catamarca, en general, todo el resto siempre son muchos más varones. ¿Y cómo construye el Consejo de la Magistratura? También dice, porque en definitiva el Consejo de la Magistratura tiene nada más y nada menos la facultad o la función nada más y nada menos que elegir o seleccionar las ternas o las personas que van a integrar las ternas para que después decida el Ejecutivo. Y hace poco tuvimos esta foto, poco feliz, del presidente del Consejo de la Magistratura. Un hombre con el vicepresidente, otro hombre, acompañado por un director, otro hombre, el subdirector, otro hombre, y además la Cámara Federal integrada por 3 hombres. Bueno, esto sigue siendo una constante. Y no solamente eso,
Si uno analiza el mapa de justicia de género 2020, porque la Corte de Suprema de la Nación tiene una oficina de género, que a mí me encanta el mapeo, ¿no? Se actualiza, y la pregunta es, ¿con esos números qué hago? Porque está muy bueno sacar número, pero la pregunta es cómo esos números me interpelan. Porque yo le preguntaría a la oficina de la mujer, de la Corte, además de mapear, ¿qué hace para realmente revertir estas situaciones? El 31% de las en los lugares de poder, de los lugares de decisión, solamente el 31% son mujeres. Y agrego algo, porque conozco bastante el paño. De la gran cantidad de mujeres que yo conozco que están ahí, no son mujeres feministas. Son mujeres que han estado ahí y han llegado ahí construyendo espejo y semejanza de la visión machista de los hombres. Porque, ojo, no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer feminista, que es una manera de construcción justamente absolutamente diferente. Por eso no es poca cosa eso. Y la pregunta es, no solamente la segregación vertical, sino también la horizontal. Más mujeres penalistas en el ámbito del derecho penal, debería haber. No, siempre las de familia, bueno, las que somos familia somos más sensibles, somos más, bueno, modositas, somos más, bueno, seguimos replicando estereotipos de género también a la hora de seleccionar quiénes están en los lugares o los distintos fueros en el campo de la justicia. Por eso también hay que revisar. Y claro, pareciera como una moda, ¿no? De tener observatorios de género, de tener oficinas de género, y la pregunta es, años ya de esto, ¿para qué ha servido? ¿Ha derramado modificaciones estructurales para el adentro del Poder Judicial estas oficinas? ¿O realmente pareciera que es un gender washing, como le decimos, ¿no? Hagamos ver cómo qué. Me parece interesante este análisis que se hizo a la vicepresidencia del Consejo de Apertura de la provincia de Buenos Aires, donde, pensando en términos proyectivos, ¿qué pasaría si a partir del 2020, por ejemplo el año pasado, todos los cargos que se empiezan a concursar a partir de ahora fueran mitad y mitad hombres y mujeres en el Poder Judicial? Recién tendríamos paridad en el 2070. En la defensa pública de la provincia no tanto, porque como que las que defienden, hay mucha defensora oficial, hay mucha que tiene esta cosa de defender es como más maternal. En cambio en las fiscalías, en la procuración, que es lo más, digamos, que tiene que ver con la cuestión del poder, lo que tiene que ver justamente con el manejo del Estado y el poder del Estado, ahí sí, recién llegaríamos a la paridad en el 2090. Tomar dimensión de esto también me parece interesante. En la propia provincia de Buenos Aires presentó este año Paco Durañona un proyecto donde propone algo que me parece polémico, pero está bueno por lo menos mover al avispero bien arriba, con una vara bien alta, que es que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las vacantes que se produzcan en la Suprema Corte y también en cualquier tribunal colegiado y unipersonal deberán ser cubiertas exclusivamente por mujeres hasta que se logre la paridad de género. ¿Esto qué implicaría? Por ejemplo, que en los próximos 7 años u 8 años de concursos del fuero penal en la provincia de Buenos Aires no se anote ningún hombre. Yo no creo que esto lo vayan a votar, porque también seguimos teniendo hombres a la hora de votar. Pero lo cierto es que parece interesante al menos plantearse el debate con esta vara tan alta. Y en el marco del Consejo Consultivo hicimos muchas propuestas. Primero, la cuestión de la ley de ingreso democrático y que se ponga en funcionamiento la ley de ingreso democrático, que es una ley que no está mirada con perspectiva de género y que debería introducir la perspectiva de género. Porque si yo tengo en el ingreso al Poder Judicial ya la paridad de género, ya me estoy ahorrando también tener que sí o sí seguir haciendo acciones positivas en otros ámbitos más adelantados. La inscripción a los concursos. Esto de, si yo tengo un concurso y no se inscribe en un piso mínimo de 30% de mujeres, que es un proyecto que tenía Aguado del 2019, la verdad que, bueno, si no se inscribe nadie, para el concurso. Hago acciones positivas para que se animen las mujeres a inscribirse. Y cuando tengo el 30%, el concurso sigue. O incluso, ¿cómo leemos los antecedentes? Yo hice un posgrado en 7 años y un tipo lo hizo en 4 años, pero yo tuve 2 hijos en el medio. Bueno, que también las políticas de cuidado estén incluidas a la hora de la lectura. E incluso, ¿cómo valoro yo los currículum? Esto de juntar papelitos, como se le dice en los concursos, ¿no? Este que tiene una maestría en Yale, me encanta. Ahora, la de al lado, que está hace 15 años en una ONG, haciendo patrocinio jurídico gratuito, temas de violencia, también tiene un perfil buenísimo para incorporar al Poder Judicial. Eso también de qué valoramos a la hora de leer los antecedentes. Que sea un jurado con paridad de género, conjuntamente con alternancia, ¿qué quiere decir? Son 2 hombres y una mujer, el siguiente tiene que ser 2 mujeres y un hombre, o sea, paridad de género y alternancia, una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de selección y la capacitación permanente, no solamente en el antes, para cumplir, sino también en el después. Te cambian las leyes, te cambian la mirada, te cambia la estructura jurídica, y una vez vos ya que concursaste, listo, no rendís cuenta, no sabés si realmente te capacitas o no con lo que eso implica. En definitiva, yo creo que es
es un debate sumamente complejo, absolutamente. Digo, nunca nada nos salió fácil, nunca nada fue fácil. Y también implica acciones de distinto tenor, con distintos actores y actrices, y también de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es cómo despabilamos, como dijo alguien, de despabilar a la ciudadanía. ¿Cómo despabilamos a la ciudadanía para que realmente empiece a interpelar a la justicia? Porque la justicia, ser suprema, le cae bien, porque así lo ve tan alejado que nadie te interpela. Saber los nombres de ellos, saber las cosas buenas que hacen como también las malas que hacen. Esto de en año electoral, ¿usted tuvo algún tema con la justicia? ¿Cómo le fue? No sabe qué, tuve que ir a un lugar, a otro, el tiempo. Que se empiecen a escuchar justamente las críticas que hay en su sistema judicial, que claramente le debe un montón a la sociedad. Que encima el Poder Ejecutivo cada tanto lo votás, al Legislativo también, y el Judicial te quedó. Y de arriba hacia abajo, ¿cómo hacer para oxigenar, despatriarcalizar estructuras tan perimidas? Esto implica poner tiempos, empezar a pensar en tiempo. Fijar tiempo. Que haya mayor transparencia, que haya mayor rendición de cuentas, que haya que ampliar la Corte, absolutamente convencida. Nuestra Corte Suprema es de las pocas en América Latina que tiene solamente 5 miembros, o sea que la mayoría solamente de 3, menos lo menos, digamos, democrático que eso, en cargos cuasi vitalicios, es imposible. E incluso el único país que tiene 5 miembros es Uruguay. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 45. Es otra dinámica, es otro mundo, otro país. Por lo cual estoy a favor de ampliar la Corte, tener procurador y procuradora, obviamente que eso es necesario, es urgente, no podemos seguir teniendo a alguien transitorio ocupando el cargo de justamente titular cuando es el menos democrático porque no lo eligió nadie. Entonces, por lo cual también acá es otra cuenta pendiente. En definitiva, y traigo como para cerrar lo que muy bien se dijo en el último encuentro, este primer foro federal, donde las conclusiones cierra diciendo: a 6 años del surgimiento y consolidación del movimiento Ni Una Menos y del fortalecimiento de nuestra lucha colectiva, el acceso a la justicia es para nosotros una deuda de la democracia. Sin una perspectiva feminista no hay justicia posible. Debatir, visibilizar y problematizar al Poder Judicial constituye el primer paso para deconstruirlo y erradicar sus violencias. Solo será posible mediante la lucha feminista, colectiva y transversal. Transformar al Poder Judicial no será sencillo, pero estamos convencidos que podremos lograrlo. Si queremos realmente hablar hoy de una reforma judicial en serio, sin lugar a dudas tiene que ser nacional, popular, democrática y feminista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Y antes de, no sé, chicas, si le tienen que pasar el cambiar de cohospedadora para Ana María. Muy bien. Antes de presentar a Ana María, algo que me olvidé de anunciar al comienzo, las disculpas y los saludos que nos envía la compañera y la diputada nacional Vanessa Siley. Lamentablemente no pudo hacerse presente hoy porque, bueno, se le compaginó, en realidad no se compaginó, sino que se superpuso con otra actividad. Seguramente en algún otro encuentro, en alguna oportunidad, la tendremos aquí presente. Ana María, te presento y cuando quieras, listo, ya está el PowerPoint. Vamos a presentarla a la doctora Ana María Figueroa. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es jueza de la Cámara, que fallido en el día de hoy, es jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, es directora de la Comisión de Género y Justicia de la Comisión Federal de Casación Penal, de la Cámara, Federal de Casación Penal, es profesora titular por concurso de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Rosario, y también es docente de carreras de posgrado. Es directora del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Latinoamérica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, autora de libros, artículos sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de Género, Constitucional y Penal. Muy bienvenida, Ana María. Todo suyo. Habilito el sonido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto de compartir incluso con la colega Herrera, que tan completo hizo un análisis rápido, con el tiempo que tenemos, de los principales problemas del Poder Judicial. Mientras Marisa iba comentando las distintas cuestiones,
yo iba recordando la diferencia que tenemos, son los años. Tengo 38 años de ejercicio de la profesión de la abogacía, 35 años de profesora titular ordinaria de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, 10 años de ejercicio de la magistratura, y lo que les puedo asegurar que de alguna manera uno con su actividad viene a rendir cuenta, porque hace 30 y pico de años atrás, cuando se produjo la restauración de la democracia, estábamos preocupados para que existiera ley de divorcio vincular en la Argentina, por ejemplo, como una reivindicación de género. Y peleando académicamente ya desde ese tiempo con los artículos, con las conferencias, con el trabajo que uno hacía en materia de género, que hubiera un discurso de género en la justicia, porque no lo había, directamente no lo había. Cuando yo ingreso hace 10 años atrás a la Justicia Federal, a la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal de la más alta jerarquía penal del país que se ingresa por concurso, fui la única fuera del sistema judicial que ingresé. Mujer, fuera del sistema. Mi especialidad no es el derecho penal, sino el derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional. Es más, el Colegio de Abogados de Calle Montevideo me impugnó porque no tenía título de especialista en derecho penal, suponiendo que yo no sabía penal, cuando hacía 38 años que ejercía la carrera liberal de la abogacía y que había trabajado en derecho penal siempre, y en derecho constitucional. Entonces, una de mis preocupaciones era la ausencia de discurso jurídico. En esos tiempos, cuando yo ingresé a la carrera académica. Pero lo que les puedo decir que cuando yo ingresé hace 10 años atrás en la Cámara Federal de Casación Penal, tampoco había sentencias con discurso de género. Y ese fue uno de mis objetivos, introducir la temática de género con los colegas de Casación Penal. Y les puedo asegurar que la experiencia fue dentro de todo buena, porque de la cantidad de causas que nosotros vemos permanentemente en el fuero penal, en la instancia nuestra, que es el control de todas las cámaras federales y de todos los tribunales orales federales de todo el país, el número hoy de sentencias con perspectiva de género superan las 800 a la fecha. Y en esa cantidad de causas yo intervine en el 77% de las causas. Y eso fue todo un trabajo de hablar con los colegas en los acuerdos cuando nosotros tenemos el estudio de los casos y vemos de llegar a acuerdos, como dice el término, de compatibilizar las distintas concepciones, cómo fue cambiando la ideología también de los propios colegas. Entonces, esto va a cuento de que hay un tema esencial, como también recién se apuntó, que hay una falta de formación jurídica en materia de género para cualquiera de los ámbitos, porque también nosotros sabemos que el que tiene el título de abogacía, el abogado, es asesor en poder legislativo, en poder ejecutivo. La gran cantidad de legisladores y de presidentes de la nación han sido abogados, y los jueces, somos todos abogados. O sea, es una carrera que la formación en ciencias jurídicas y sociales y la formación en materia de género hace a la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos democracia, un sistema de igualdad que tenga que ver con el criterio moderno de la paridad, el 50-50, 50-50 en todo, sabemos que las mujeres conformamos el 50%, más del 50% del cuerpo electoral, y somos más del 50% de la cantidad de habitantes de la nación, pero no obstante, cuando vamos a los momentos de las decisiones, como bien se decía recién, no somos las que integramos esas decisiones. En el último informe que ha hecho la Corte del 2020, que tiene que ver sobre la conformación del Poder Judicial, fíjense en ustedes que yo acá tenía los números,
el total de funcionarios de las Cortes Supremas de Justicia de la Nación, las Cortes de todas las provincias, hasta el último del empleado de mayordomía de todos los poderes judiciales, somos 122.900 personas. De esa cantidad de personas, el 31% de las máximas autoridades, ministros, procuradores generales y defensores generales, está integrada por mujeres y el 70% por varones. Pero si nosotros vamos a los funcionariados, por ejemplo, la mayoría del funcionariado, el 61% son mujeres, el personal administrativo, el 60% son mujeres, y en el personal de maestranza y de servicio, el 68% son varones. O sea, hay minoría de mujeres. De manera tal que por esa razón se dice que el total a la fecha que nosotros tenemos de mujeres en todo el sistema, en el 2020, en el Poder Judicial, es el 44%. Pero en los últimos 10 años, desde el 2011 hasta la fecha, se demoró 10 años para subir del 39% al 44% de mujeres. De manera tal que para llegar al 50%, nosotros nos hace falta más de 10 años para poder llegar a esa cifra. Si a la vez nosotros analizamos las segregaciones, porque hubo solo un aumento de 5 puntos, fíjense ustedes, en el 2011 el 39% eran mujeres y el 61% varones. En el 2012 el 40-60%, en el 2013 41-59%, en el 2016, por ejemplo, 43-57%, y llegamos al año pasado, fin del año pasado, 44% mujeres y 56% varones. Pero si nosotros nos vamos a determinadas áreas, como son las áreas de decisión, las áreas donde tiene que ver con el poder político, como es el derecho penal, el derecho penal económico, en los tribunales electorales, allí todavía el porcentaje de mujeres es mucho menor que el porcentaje de varones. Y si nosotros lo vamos a hacer el análisis en el ámbito federal, tenemos que, si bien el 31% en el total del país integrarán las cortes mujeres, o defensorías, o ministerios públicos o fiscales, en el ámbito federal de la nación, sobre 5 miembros de la corte, hay una sola mujer. Entonces, solo el 20% está en el poder decisional máximo. El resto, el 80% la decisión es de varones. Y como bien dijo recién la doctora Herrera, la única mujer que ha quedado en este tiempo en la Corte, desde hace 4 años, ha quedado por un amparo, cuando conforme la Constitución se establece que el límite son los 75 años de edad, y que para poder permanecer en ese cargo se necesita un nuevo acuerdo, cuestión que no fue solicitada, sino que fue obtenido vía amparo, o sea, de alguna manera por los pares. Entonces, la conformación de la composición del Poder Judicial de minorías mujeres en la toma de decisiones, y máximo en aquellas materias de mayor relevancia de poder político que se tiene en el Poder Judicial, es un hecho a observar. También, por ejemplo, observamos cómo en las cámaras federales las mujeres también somos mucho más minorías que en las cámaras del resto de las provincias. Y que en cuestión de materia, las mujeres en materia de derecho civil, en derecho de la seguridad social y derecho laboral, hay en muchos lugares mayoría de magistradas mujeres con relación a varones. O sea, se asocia nuevamente a las tareas de cuidado, a la tarea que se nos tiene asignado culturalmente a las mujeres por nuestra condición de tal. Entonces, esto tiene que ver... yo siempre recuerdo un libro maravilloso, cortito, de Norberto Bobbio, cuando él hablaba de derechas e izquierdas, y él decía que la diferencia entre las derechas y las izquierdas
son que las primeras piensan que las diferencias son naturales y en consecuencia no son removibles, mientras que las izquierdas pensamos que las diferencias son eminentemente sociales y culturales y por ello deben ser removidas a través de la educación y de cambiar con el cambio de patrones. Esto hace que sea necesario entender que una modificación del Poder Judicial se puede hacer con una composición de varones y mujeres paritarias, pero no solo con composición de mujeres y varones paritarias, sino que será necesario que las mujeres que integran el Poder Judicial también lo hagan desde una perspectiva feminista, porque hay muchas mujeres que tienen una concepción androcéntrica que a uno le cuesta mucho trabajo convencerlas de que se debe cambiar de posición. Entre las láminas que exhibía la doctora Herrera, era de un hecho de la Cámara Federal de Casación Penal de este año para el Día de la Mujer, donde uno de los colegas, el juez Gemignani, nos felicitaba a las mujeres delincuentes. Y fíjense ustedes, somos 3 las mujeres que conformamos la Cámara Federal de Casación Penal sobre 13, jueces en su totalidad, y de esas tres mujeres, solo 2, la doctora Ledesma y yo, hicimos un planteo ante la presidencia de la Cámara a los efectos de que se capturara la pantalla con el texto para las acciones que correspondieran realizarse, porque nosotros no tenemos acciones disciplinarias, pero sí, para eso está el Consejo de la Magistratura, que tiene acción disciplinar, y como buenas abogadas y procesalistas también, la doctora Ledesma, entendíamos que debíamos asegurar la prueba de que no borrara inmediatamente el WhatsApp y que esto fue un hecho que quedara en la nada. Y una de las juezas no nos acompañó. No nos acompañó. O sea, lo dio como que era un exabrupto, un tema que casi natural. Entonces, esto da la muestra que no todas las mujeres tenemos un criterio feminista, una formación feminista y un criterio igualitario que hace a la dignidad de los seres humanos todos en las mismas condiciones. Yo siempre vengo insistiendo desde el origen de mi actividad como abogada, como académica y ahora en la judicatura, que el gran cambio jurídico que se hizo fue a mitad del siglo XX con la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y que ese cambio fue la nueva incorporación de los grandes temas a través del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito jurídico, que fue a incidir en todo el derecho interno. Uno de ellos es la materia de género, otros serán los de migrantes. Otro de los grandes temas que tuvo que ver con el Cono Sur a nosotros fueron los crímenes de lesa humanidad. En el escenario europeo, por supuesto, también los crímenes de lesa humanidad que tuvieron que ver con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tiempo, como se señala que transcurre desde la sanción de una constitución y todas las vicisitudes históricas que van transcurriendo, van pasando muchos sucesos políticos, sociales y económicos que hay que adecuarse a esos tiempos. Entonces, no está mal que una persona que accede a un cargo público, ya sea cuando nosotros accedemos a la universidad a un cargo público, cuando se accede al cargo de la judicatura, hay que respetar la constitución de la inamovilidad de los jueces mientras dure la buena conducta, mientras la constitución siga siendo ese el texto, pero no está mal realizar un control de evaluación de la actividad que ha tenido el juez, sin que eso implique, obviamente, instalar alguna modalidad moderna de persecución que ya hemos vivido en esta sociedad, y que algunas los hemos sufrido más directamente, justamente por plantarnos con independencia ante cualquier tipo de situaciones. Entonces, los cambios que se pueden dar en la sociedad están bien que sean incorporados al Poder Judicial, deben ser incorporados al Poder Judicial. Debe a eso también colaborar las universidades a través de las carreras de posgrado, de las actualizaciones, y en ese sentido,
no se conoce tanto, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho, a través de la Oficina de la Mujer, un trabajo bastante interesante, muy anterior a la ley Micaela, sin la exigencia que tuvo a partir de esa ley, de formación en materia de género, de derechos de mujeres. Ahora ha alargado, que se pone ahora en funcionamiento, una especialización, que sería una diplomatura en materia de género, donde hemos sido convocadas personas del Poder Judicial y ajenas al Poder Judicial con distintos tipos de perspectiva para poder trabajar las distintas temáticas en varios cuatrimestres. Que me parece importante que, por ejemplo, este control en la actividad del judicial, que se les exija a los jueces que tengan formación permanente, así como lo tenemos nosotros en las universidades, por más que se acceda por concurso. En general, la gente, una vez que rinde una prueba tan importante como la actividad diaria, que es muy exigente, se está actualizando permanentemente. Pero bueno, ¿cuál es el problema de que se controle y que uno lo pueda exhibir? Yo a eso no le encuentro objeción constitucional. Lo que sí, insisto, debe ser adecuadamente establecidas las reglas de juego previamente para que todo el mundo sepa cómo es el mecanismo y en consecuencia tome los recaudos para poder rendir cuenta, así como rendimos en cuenta todos los años frente a FIT de cuál es nuestro patrimonio, así como rendimos cuenta ante los medios de comunicación masivo, hablemos o no sobre nuestras sentencias. Bueno, me parece que no está mal rendir cuenta de la actualización y de la dedicación, de alguna manera, que se tiene en la tarea jurisdiccional que uno desarrolla. Yo acá les quería mostrar algunos números en pantalla, pero no sé si lo puedo. Estamos hablando de los datos que yo tengo, son los datos de la Cámara Federal de Casación Penal, que son datos en materia penal, por ejemplo. Estos son datos estadísticos de femicidios de todo el país, que estos son de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, del 2020, las víctimas letales de violencia de género en el país fueron 287, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. 251 fueron víctimas directas de femicidio, de las cuales 6 mujeres fueron trans, travesti, 244 mujeres cis y una mujer sin datos. La tasa más alta de las mujeres son de 35 a 44 años, muchas de ellas han dejado niños, 216 niños y niñas adolescentes sin madre, 59% fueron víctimas de pareja o expareja, 84% se los conocía al sujeto, 48% convivían. Entonces, estamos viendo que uno de los grandes problemas que tenemos en el Poder Judicial que resolver y que tratar y que abordar adecuadamente es dentro de la problemática de género, la violencia a través de los femicidios. Las causas judiciales de femicidio directos en los hechos, fíjense en ustedes, el 63 por 247 casos, el 63% fueron producidos en la vivienda de la víctima, 79% en contextos de violencia doméstica, 32% por fuerza física, 26% con armas blancas, 18% con armas de fuego, al menos 31% en la madrugada. La incidencia también que marca aquí cómo hay más homicidios en los fines de semana. Los sujetos activos en causas judiciales en femicidio, el promedio tienen 37,6 años, 37 años, 6 meses. 7 al menos pertenecían a las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Hubo eficacia en la identificación, 96%, pero miren ustedes, 15% se suicidó, 2% otro tipo de
terminaron su vida de alguna otra manera, 68% fueron privados de libertad y que se encuentran en causas en trámite o en condena, 8% en libertad y 3% sin datos. Esto del femicidio y estos números que se están llevando actualmente, año a año, son muy importantes porque no solo sirven como datos estadísticos, sino que están dando una muestra de que se está haciendo todo un seguimiento y que es necesario ajustar la actividad jurisdiccional, porque es tremendo cómo el 79% se realizó en contextos de violencia, donde algún tipo de aviso se había realizado, alguna actividad se había avisado, y a pesar de eso, la mujer fue víctima igual. Aquí también tiene que ver totalmente con la cultura androcéntrica, que las mujeres mismas, siendo víctimas, no pueden salir de ese círculo, y muchas veces perdonan a su agresor, o lo soportan por cuestiones patrimoniales que necesitan para seguir viviendo, o porque tienen hijos en común, o porque no tienen dónde ir, o porque el Estado no arbitra los medios que se necesitan para que estas mujeres tengan algún tipo de reparo, de cobijo, y que puedan estar en mejores condiciones. Acá yo les planteaba en la Cámara Federal de Casación Penal en qué materias de ámbito penal nosotros tenemos toda una selección de fallos. En trata, abuso sexual, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, excarcelaciones denegadas de homicidios, homicidios, abortos propios, homicidios simples reiterados, abandono de personas, habeas corpus, suspensión de juicio a prueba, expulsión anticipada. O sea, es muy variada la materia penal en las cuales nosotros tenemos víctimas mujeres, o a veces imputadas mujeres. Por ejemplo, en este caso de suspensión de juicio a prueba, que yo les estaba diciendo recién, era una mujer de Europa del Este que había ingresado al país con droga junto con su marido, se le aplicó código aduanero, estaba con condena, cumpliendo condena, y ella tiene un aviso de que había dejado a sus hijos en Europa del Este con un familiar, y tiene el aviso de que el familiar no los podía cuidar más y que iban a ser dados los niños en adopción. Frente a eso hace el planteo por la expulsión anticipada, el extrañamiento. Nosotros sabemos que tiene que tener cumplido la mitad de la condena, no la tenía. Entonces ahí, en acuerdo de jueces, lo analizamos lo suficientemente con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, y dijimos que la Convención de los Derechos del Niño estaban por encima del Código Procesal y de las normas internas, sin lugar a duda, y en consecuencia le acordamos a la mamá la expulsión anticipada, que pudiera volver a su país para reunirse con sus hijos, aunque todavía no había cumplido la mitad de la condena. También hemos tenido muchos fallos que tuvieron que ver con prisiones domiciliarias para casos de mujeres que hasta hace poco tiempo se discutía que solo se le correspondía a los progenitores que tuvieran hijos en situación de riesgo o con problemas, digamos, de falta de protección y demás para niños o niñas menores de 5 años. Y nosotros hicimos toda una ampliación en la concepción de la Convención de los Derechos del Niño para niñas o niños adolescentes menores de 18 años de edad. Y se ha estado trabajando mucho en esa temática. Acá en la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, yo les contaba que teníamos 770 casos de 778, creo que un cartel no me deja ver el número, 778 casos del 2012 hasta la fecha de trata y género. Y en género, 15 casos y 10 de trata en el 2012, y van modificando año a año, pero fíjense, en algunos años han sido de mayor cantidad de causas muy importantes,
y también en el año 2020, porque hubo un crecimiento con el COVID de las situaciones de violencia de género por las mujeres que estaban junto con sus parejas en el domicilio familiar, y entonces se incrementó mucho el número de fallos que tuvimos. Acá yo les decía que justamente en la etapa de COVID el 87% fue causas que tuvieron que ver con género y el 13% fue de trata. Aquí les planteaba que de las 770, que ahora ya superan las 800, porque eso fue a octubre del año 20, el 77% de las causas yo intervine, a pesar de que compongo una sola sala. Y esto demuestra cómo la formación en género y tener una perspectiva de género hace que uno advierta cuando estamos ante una problemática de ese nivel y la trate de un modo distinto. Y el 23% no interviene. Bueno, acá les estoy planteando todos los distintos temas, como les dije antes, de la variedad que tenemos, análisis con perspectiva de género en materia penal, la división por temas, hay algunas cuestiones que son importantes tomarlas en cuenta como relevantes. Nosotros tomamos muy especialmente, por lo menos yo en mis fallos, muy especialmente en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a todos los que trabajamos en materia jurídica siempre les digo lo mismo. Tenemos la Corte internacional que monitorea un tratado, que es la Convención Americana de Derechos Humanos y otro conjunto de tratados del sistema de la OEA, que es la Corte más progresista del mundo. Y cuando nosotros tenemos duda, tenemos que ir a las decisiones de la Corte Interamericana, porque allí, sin lugar a dudas, nos está dando la guía de qué es lo que corresponde adecuadamente aplicar. Entonces, la Corte Interamericana, en el caso Velázquez País, Claudine Isabel, del año 2015, plantea que toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, tal cual lo sostiene la Convención de Belém do Pará. Advierte sobre la ineficacia judicial frente a los casos individuales de violencia contra las mujeres, lo cual propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos, que promueve la repetición de la violencia en general, y que va enviando un mensaje a la sociedad por medio del cual hace saber que si el Poder Judicial no interviene adecuadamente, da la idea de que está permitido avasallar los derechos de las mujeres y la vulneración de las mujeres hacia el entorno social. Por eso que es necesario que se actúe adecuadamente aplicando la ley, que se investigue las autoridades adecuadamente, y que se eliminen todos tipos de estereotipos discriminatorios. Aquí también es importante en este fallo que lo que nos dice que la Corte estima que la violencia basada en el género, o sea, dirigida contra las mujeres, afecta a la mujer de una manera desproporcionada y es una forma de discriminación específica contra la mujer. También nos habla y nos advierte sobre la importancia de que se tome en cuenta la palabra de la mujer, que se tome el Poder Judicial el tiempo necesario para escuchar a la mujer, porque eso hace a la verosimilitud y la validez de los procesos judiciales, porque es muy habitual ver en procesos judiciales que la mujer que resulta siendo víctima de un delito termina siendo ella el objeto investigado, porque las preguntas tienen que ver, vos qué hiciste para que te peguen, vos qué hiciste para que te violen, o cómo estaba vestida, todo un conjunto de cuestiones donde no se confía en la palabra y la veracidad de la mujer.
Entonces, que es necesario cambiar los poderes judiciales ese tipo de estereotipo, porque dificultan totalmente el desarrollo de un poder judicial en condiciones de igualdad, y va minando poco a poco en las mujeres la creencia de que es posible acudir a un poder judicial y tener su correspondiente respuesta acorde a la ley. Por eso que es necesario trabajar toda esta temática. Es muy importante, no solo desde las universidades, utilizar los medios de comunicación masivos. Se utilizan para decir cuál es el resultado de los partidos de fútbol, para tantas otras cosas que no son tan relevantes, y que sería importante la utilización para generar conciencia, y generar conciencia de paridad, porque cuando nosotros vamos aceptando en los medios de comunicación masivos lenguaje donde se minimiza a la mujer, donde se la toma en cuenta en su lenguaje público, por ejemplo, que las mujeres servimos como modelos para mostrar si tenemos fuerte o no el pelo, cuál es el color de pelo, o qué tipo de crema usamos, y se los colocan a los varones con otro tipo, como modelo de otro tipo de elementos y de objetos, también se está haciendo un trabajo horrible de discriminación con respecto al género y al sexo que cada uno porta. En estos días hemos visto incluso toda una tendencia de medios de comunicación masivos y de determinado periodismo de observar acerca de qué mujeres habían entrado en la quinta presidencial de Olivo, y se les sacaba de sus archivos fotos y demás, haciendo notar como que las mujeres somos evaluadas por nuestra sexualidad exclusivamente como para actividades prostibularias. Entonces eso debería tener toda una sanción, porque la ley Micaela establece la formación en materia de género no solo para las miembros del Poder Judicial, sino para los tres poderes, pero también se debe exigir a los medios de comunicación masivos y a quienes formen la opinión que esos temas cómo deben ser tratados, y hacer una educación adecuada hacia la paridad. Yo vivo insistiendo que la violencia es una cuestión de derechos, que conduce a la discriminación de las mujeres y los varones, que tienen que ver con los estereotipos y las culturas androcéntricas, que han instalado la idea de un rol distributivo de tareas, de funciones y de poder, que a nosotras nadie nos ha preguntado si estábamos de acuerdo en las tareas que nos habían asignado de cuidados y de no remunerativas, como tareas esenciales de las mujeres que tienen que ver con nuestra sexualidad y con nuestro género, lo cual obviamente no es así. Además, insisto en que la violencia contra las mujeres es un problema de género porque la causa es el sexo de la víctima, y muchos hombres que en su casa son violentos con sus propias mujeres, no es que tienen una naturaleza violenta como se ha querido justificar mucho tiempo, o que actuaba de esa manera porque era celoso, porque la quería mucho, porque estaba alcoholizado o porque estaba drogado, porque ese mismo tipo de hombre afuera y frente a otro varón no actúa con esa violencia, lo hace con su mujer, creyendo que es de su pertenencia, que su cuerpo le debe responder, y que por eso tiene el derecho de poder violentarla de esa manera. Lo toma como natural. Por eso que es tan necesaria una educación, no solo a los poderes, sino también a la sociedad. Hay que advertir que la violación a los derechos humanos más frecuente que existe en el mundo es contra los derechos de las mujeres, que estamos peor que los hombres en todo el mundo, aunque estamos un poco mejor que en otros tiempos. Los que tenemos varias décadas encima podemos dar cuenta de ello, pero de todas maneras es la violación de derechos humanos más frecuente en el mundo, porque las mujeres, entre niñas, adolescentes, jóvenes, y de tercera edad, somos más de la mitad de la población del mundo. Y somos las que luego, cuando hay que hacer alguna tarea
de salvataje a las personas, a la sociedad, a la humanidad, somos las mujeres las que ponemos el cuerpo. Fíjense en ustedes, son las madres del dolor, son las madres de Plaza de Mayo, son las abuelas de Plaza de Mayo, son las mujeres las que siempre acompañan a los hijos, a la familia, a los parientes, y que son el resguardo en esas tareas impuestas de cuidado culturalmente, pero que aún en etapas de graves problemas económicos como los que tenemos hoy, somos las mujeres también las que salimos al socorro de toda la familia. Se han escrito trabajos importantes, uno de ellos es un libro que se publicó en la Universidad Nacional de Rosario, las estadísticas detrás de las mujeres, y en otra etapa previa, que fue en el 2001, las mujeres que se quedaban sus familias sin trabajo, cómo salían ellas con las ollas populares, los mercados informales, el trueque, son las mujeres las que van adelante a salvar a una familia. Entonces, ojo, cuando se maltrata tanto a un sujeto tan valioso componente del cuerpo social. Es una cuestión de derechos humanos y no del ámbito interno. Para eso recordamos la resolución 19 de la CEDAW, y la importancia de que hay que cambiar la justicia, sin lugar a dudas, hacer una justicia más paritaria y con perspectiva de género y feminista, para que las mujeres puedan ser escuchadas. Porque cuando una mujer va al Poder Judicial está cansada, está harta de ser víctima. Es el último pedido de socorro, de auxilio que le hace a un juez, a un magistrado, a un secretario que la está atendiendo. Entonces se debe tomar el Poder Judicial todo el tiempo suficiente para escucharla, para trabajar la temática, para ver cómo solucionar la problemática, y por eso es importante que se puedan hacer trabajos integrales al estilo como lo hace la OVD, que es una oficina de violencia doméstica que funciona solo en la ciudad de Rosario, de Buenos Aires, dependiendo de la Corte Suprema, en el cual está abierta las 365 días, las 24 horas del día, pero me decía su coordinadora, por ejemplo, que en este tiempo de pandemia también ha bajado el número de consultas, porque la mujer, al estar tanto tiempo con el hombre que la controla, que no puede salir tan fácilmente de su casa y que el marido también está allí, o el concubino o el compañero, hace que no pueda ir hasta la oficina y hacer el reclamo. Entonces hay que ver con qué estrategias el Estado tiene que responder a estas situaciones, y para eso hay que invertir dinero, recursos, presupuestos, y si se puede poner cámaras en todas las esquinas, en todas las plazas, en todas las calles, hay que buscar sistemas de monitoreo para que las mujeres que avisan que están en alerta, que son víctimas de violencia, no sean víctimas irreparables que pierden su vida. Hay mucho para hacer, no solo en el Poder Judicial, en las universidades, en las escuelas primarias, secundarias, terciarios, en los medios de comunicación masivos, y hay que cambiar el concepto, la cabeza de la gente con respecto al rol que cada uno como ser humano irrepetible tenemos en este mundo. Creo que de esa manera podemos ir hacia una sociedad paritaria. Si no, es muy difícil y demoran muchos años, aunque los que ya tenemos bastante, podemos dar cuenta de cuánto hemos evolucionado, pero también es cierto que nos falta un pedazo muy grande por recorrer. Quedo a disposición. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ferreira y Figueroa. Abrimos ahora unos 10-15 minutos para preguntas. Si alguien gusta por el chat, las leemos, las compartimos, o si no, levantan la mano y habilitan sus micrófonos. ¿Ahí se escucha? Sí. Buenas noches. Con todo lo que estaban hablando, no podía dejar de pensar en los nombres como Micaela, Lucía, Araceli, que muchas de nosotras no recordamos el nombre de sus femicidas, pero cuando hablamos de Nair, es al revés. Nos acordamos del nombre de Nair Galarza y no de a quien ella mató, y obviamente está cumpliendo su condena.
pero el caso Nair fue también esto de que la justicia a veces actúa rápido cuando quiere, ¿no? En algunos casos, porque con Nair fue que la condenaron rápidamente, salió su nombre por todos lados, y se conoce como Nair Galarza, y no recordamos quizás el nombre de su víctima. Y sin embargo, con las víctimas de femicidio, con las mujeres que nos han arrebatado, hay muchos de sus femicidas que hasta incluso están sueltos. Es cierto. Sí, a mí me gusta recuperar de lo que decías el concepto de selectividad. La selectividad del sistema, ¿no? Me parece que es un término interesante porque el sistema es selectivo, el Poder Judicial es absolutamente selectivo. ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes están afuera? ¿Quiénes acceden? ¿Quiénes no acceden? ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes no pueden? La selectividad sigue siendo, me parece, una mirada, digamos, un término transversal que en esta idea de esta clave de una reforma judicial feminista tiene que estar en el centro de la escena, ¿no? Como una mirada crítica justamente a la selectividad. Sí. Si ustedes no tienen idea la cantidad de causas que nos llegan a casación por el tema de trata, por ejemplo, que es de naturaleza federal, que nos llegan sin condenas, o absueltos, o sobreseídos, o con condenas muy leves, y que damos vuelta, y que volvemos incluso a algunos de los casos a ordenar hacer un nuevo debate, porque realmente la idea machista que uno encuentra en muchos de los fallos es asombrosa. Y bueno, se está cambiando. Hacemos también nosotros seminarios internamente en Comodoro Pi, pero hemos ido a distintos lugares del país a armar seminarios, a ponerlos en actualización de la jurisprudencia, no solo de la Cámara, sino de la Corte Interamericana, y en la medida que se van formando, van cambiando de concepción, pero es bastante difícil, ¿no? Porque son muchos años de estereotipos machistas que les salta, por ejemplo, gente que trabaja en los equipos, que trabajamos desde hace mucho tiempo en materia de género, en algún momento de las proyecciones de algún fallo le salta trabajo sexual. Entonces decimos, ¿cómo el trabajo sexual? Nadie elige el trabajo de ser tratado sexualmente, ser trata sexual. Entonces no hay un trabajo sexual. Bueno, y como eso, cada uno de los temas, uno los trabaja mucho para ir dando vuelta los criterios que se van colando, que tienen que ver con toda una historia machista. Sí, acá también alguien ponía en el chat esto de selectividad, discrecionalidad, ¿no? Y en el marco del Consejo Consultivo también un poco viendo cuáles son los problemas que uno advierte, el tema de la famosa doctrina de la arbitrariedad, ¿no? ¿Qué es arbitrario? Bueno, la propia Corte ha generado una doctrina de la arbitrariedad que es arbitrario de sí mismo. O sea, ¿qué cosas tomo? ¿Qué cosas no tomo? ¿Cuándo tomo y cuándo no tomo? Es arbitrario. Digo, me parece que también ahí deberíamos empezar a profundizar, bueno, si nos animamos a reformar un sistema donde empecemos a dejar de ser todo tan arbitrario, ¿no? Para que realmente uno tenga previsibilidad de qué casos van a la Corte y qué casos no van a la Corte, ¿no? Me parece que también ahí hay, porque es un poder, o sea, la discrecionalidad te da poder. Si no hay reglas para nada, si todo vale, si todo, entonces justamente empezar a poner en crisis el concepto de selectividad, el concepto de discrecionalidad, bueno, te hace empezar a armar una respuesta legal, un sistema, un diseño institucional, digamos, de política judicial en contra o para poder mitigar esta selectividad y esta discrecionalidad. Y me parece que por ahí también va el camino, ¿no? De repensar un sistema judicial distinto. Sí, o sea, la ritualidad es uno de los temas que hay que atacar, concretamente. Yo a veces tomo el proyecto de una sentencia por algún colega y le pregunto, ¿qué quisiste decir? Porque se dicen las cosas tan encriptadamente
que no las entiende nadie. Dice, pero está claro, le digo, sí, está claro que no se entiende. O yo será por tantos años de ejercicio de la profesión, me molestaba mucho cuando tenía una decisión judicial y me mandaban conforme fallo, y no me decían ningún argumento y me mandaban a los fallos. Y esos fallos podían tener 20 hojas, 30 hojas, entonces había que ver cuál argumento de ese fallo era el que había querido ese juez pensar que yo tenía que saber que era el que se aplicaba para ese caso. Bueno, este tema de tratar de ir superando la ritualidad y hacer fallos que se entiendan. Yo no tengo citas en latín, no tengo citas en inglés, me refiero siempre en un texto en castellano, entendible y que al que va dirigido, que es el imputado, sepa qué le estoy diciendo. Pero hay un vicio de la ritualidad. Absolutamente. Justo ayer le decía a Nati que estamos en este libro que salió hace poco, Acciones Privadas y Constitución. El primer artículo, todas las citas son en inglés. Presume, el primer artículo, ¿no? Presume que todo el mundo habla inglés. Y le parece que eso es correcto, digamos, de un libro jurídico, porque siempre han tenido una mirada elitista, justamente, de cómo transmitir el derecho, ¿no? Digamos, hay una lógica también ahí, como muy fuerte. Y me acuerdo cuando, ahora que cumplimos 6 años del Código Civil, en una de las, digamos, de los encuentros que tuvimos, Estela de Carlotto nos dice que un artículo sobre identidad no se entendía. Si Estela no entiende el artículo de identidad, el artículo está mal escrito, ¿no? Decíamos con Aida Kemelmacher. Digo, esto de, es obvio que si vos lees el artículo y no se entiende, el artículo siempre se creyó que si no entendés es porque no sabés. Y hoy uno tiene que empezar a entender, si la persona no entiende es porque está mal escrito. Porque si uno lo escribe sencillo, se entiende. Seguro. Digamos, ¿no? Hay como una mirada que hay que hacer una deconstrucción y que el derecho le encantaba, porque cuanto más difícil escribas, más allá arriba te sentís, más supremo sos, más alto estás, más jerarquía tenés, más alejado estás. Bueno, y eso forma parte de un poder judicial que uno tiene que poner en crisis, ¿no? Me parece, que tiene que ver también con eso. Sí. El academicismo es otro de los problemas. El academicismo es otro de los problemas, o sea, decir las cosas con términos muy difíciles, o con todas citas en inglés, por ejemplo, porque se cree que esa va a dar la idea de que se es más académico y se ha leído más libros. A lo mejor ha leído más libros, pero más libros que no nos sirven a nosotros. El canon law no es nuestro sistema. La supremacía constitucional que tenemos con el 75 inciso 22, que es fantástica, no está en muchos países del mundo, entonces no nos sirve. Sí. Recuerdo también este marco, que en este marco que vos decías del academicista, ¿no? Yo me acuerdo cuando estas tanta cantidad de charlas que uno dio por el Código Civil, tenía unos zapatos nuevos, ¿no? Y tenía un dolor de pies que no daba más. Entonces, en el momento de la charla le digo, mira, ¿les molesta que me saque los zapatos? La gente dijo no, porque la verdad que no podía pensar del dolor de pie. Después, a la tarde, me llegó un WhatsApp, che, Marisa, ¿te sacaste los zapatos? ¿Cómo sabés? No, porque en un grupo de WhatsApp de jueces no sé, era de un... Empezaron, ¿cómo Marisa Herrera sacó los zapatos? Eso era el tenor del debate, si se había sacado los zapatos o no. Digo, bueno, hay todavía una mirada, ¿no? Que seguimos poniendo en la forma y no en el contenido. Y en definitiva los grandes debates son de contenido, no tanto de forma. Y me parece que también ahí seguimos, ¿no?, poniendo en crisis algunas cuestiones que me parece que son bienvenidos sea, ¿no? Hay otra compañera también que ha incorporado al debate algo muy interesante, dice la reforma judicial debe ser feminista para las mujeres cis y para las mujeres trans. También hay que hablar de la violencia estructural que sufren las comunidades trans. No existe colectivo que haya sufrido más vulneración de derechos que el colectivo trans. El feminismo debe encontrar algún sistema, entiendo, para que estemos en el colectivo. Un tema muy interesante a tener en cuenta. Y también Paola habla de la justicia lenta, cómo hacemos para lograr celeridad en la resolución de casos de vulneración de derechos humanos que propician la reestructuración del pleno goce de los derechos. Son dos preguntas relacionadas, ¿no? Lo que pasa es que hay una cuestión antitética, la lentitud de la justicia, la lentitud de la justicia con la existencia de derechos y garantías. Nosotros tenemos un sistema que es muy garantista, y bienvenido, con instancias de apelaciones, con nulidades,
es muy, muy complejo procesalmente, y que hay que darle curso y resolverlo previo a las etapas que continúan. Si nosotros observamos esos requisitos del derecho internacional de los derechos humanos, que lo tenemos por la Constitución, todo ese garantismo, la justicia es más lenta. Ahora, ¿quieren justicia más expedita? Y muchas de estas garantías entonces se van a ver muy lesionadas. Entonces es un tema. Sí, en el ámbito civil la cosa me parece que es distinta, ¿no? También porque tiene otros principios. Pero, por ejemplo, cuando Flor dice lo de la imposibilidad de acceder por falta de patrocinio jurídico en temas de alimentos. Pareciera que hemos construido siempre el patrocinio jurídico en torno a la violencia de género, como si solo la violencia de género es voy con el ojo en la mano. Digamos, no hay un concepto de violencia de género mucho más amplio y mucho más diverso que la propia ley de violencia de género lo tira así. Sin embargo, se sigue leyendo de una mirada muy recortada. Entonces, el patrocinio jurídico en materia de alimentos es casi imposible por lograrlo. Y es más, y la pregunta es, ¿con qué elementos vos le denegás un patrocinio jurídico gratuito a alguien? Te dicen, bueno, si tiene una vivienda, ni te preguntás si la vivienda está con impuestos, impagos, si tiene también algún... Porque en realidad no es una vivienda, no es que tiene vivienda y tiene bienes para poder llevar adelante. Al contrario, a duras penas tiene una vivienda que lo puede sostener. Entonces digo, hay como una estructura vieja en cómo acceder al patrocinio jurídico que no estamos pudiendo amoldarlo a una estructura mucho más amplia de conceptos justamente más amplios como es el de violencia, ¿no? Y acceso a justicia es un elemento central justamente para no perpetuar la violencia, ¿no? Claro. Hay muchos códigos procesales, vos lo conocés, Marisa, en donde ante una demanda de alimentos se regula de manera precautoria una cuota alimentaria, pero en el instante que se instala la demanda. Y entonces, bueno, y después discuten. Pero hay una cuota precautoria, ¿no es cierto?, que ya se regula desde el primer momento. Sí, eso lo hicimos en el propio Código Civil. Lo que pasa es que tenemos también muchos códigos procesales que no están adecuados al Código Civil y Comercial. Solamente tenemos 5 códigos de familia hasta ahora que se han ayornado a cómo bajar la mirada de un código civil más humanizado de derechos humanos a un proceso humanizado. O sea, todavía tenemos ahí un desfasaje en lo que tiene que ver con los códigos procesales, ¿no? La reforma constitucional fue en 1994. El 75, inciso 22, con la incorporación de los 11 instrumentos y ahora los 3 más que se incorporaron, es magnífico. Es magnífico. Todavía la legislación del derecho interno no se adecuó. Si nosotros tomamos los textos de los 14 tratados que tienen rango constitucional y lo analizamos con la legislación del derecho interno, el derecho interno en muchos de los casos está mucho más atrasado que el derecho internacional. ¿Y cuántos años han pasado? 94. Lo que pasa es que hay como una cultura, ¿no? De que tenés que ir al texto del código y después en todo caso a los derechos humanos. Como que cuando vos incorporaste los derechos humanos en el Código Civil, creo que no hay nada más claro que eso, siguen yendo, no, porque el código no lo dice, pero lo que no lo diga no quiere decir que no se pueda. Digamos, ¿no? Por eso la enseñanza y cómo se enseña el derecho a releer todo el ordenamiento jurídico es tan importante. ¿No? Hay una mirada legalista versus una mirada convencionalizada de la ley, que me parece que es eso lo que todavía nos falta poder profundizar. Para no subvertir el orden jurídico en nuestro sistema, hay que partir de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, luego el resto de los tratados que no tienen jerarquía constitucional, convenciones internacionales y regionales, luego las leyes del derecho interno, que sería el Código Civil, y luego las normas del sistema federal, o sea, constituciones de provincia, normas, leyes y demás. Pero hay que... no hay forma, si no se subvierte el orden jurídico. Sí. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería hablar de algo que me toca desde mi trabajo. Yo trabajo en el Estado
y también de manera particular hago técnicas de reproducción asistida y en el Estado trabajo en la parte de defensa del consumidor, en la parte de COPREC, donde hacemos conciliaciones, donde hay una relación de consumo entre un consumidor y la empresa. Veo también la discriminación cuando se hace un reclamo a una obra social o a una prepaga, cuando dos mujeres, una pareja de lesbianas, quieren tener un niño, una niña. Cuesta muchísimo esa conciliación, lograr un convenio. Se les ponen trabas, las mujeres por lo general eligen algo que a mí me parece fantástico, que es método ropa. Ropa significa la recepción de los ovocitos de la pareja, en donde una de las mujeres lo que aporta son sus óvulos, se hace una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, y luego ese embrión es transferido al útero de su pareja. Entonces se permite la maternidad compartida. Llevar esto a una conciliación cuesta muchísimo, nos niegan. ¿Por qué no? Y no hay un fundamento, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene que ser, lo que habla la Ley Nacional de Fertilización Asistida es que tiene que haber una donación, tanto de los óvulos como del esperma, y acá no hay una donación, porque la pareja es la que aporta. O sea, es dificilísimo, es muy duro. O también para las mujeres solteras por elección, que se presentan y quieren ser madres. Pero ¿cómo va a ser madre? Y le falta el papá. ¿Cómo ese niño o niña va a tener solamente una mamá? ¿Cómo va a ser criado? Acá también es muy pesado, mientras que en las conciliaciones donde se presentan parejas heterosexuales es más sencillo. Por ahí no logramos un convenio en donde la obra social o la prepaga pueda reconocer absolutamente todo, que es el tratamiento, la medicación, la donante. Por ahí no conseguimos todo, pero conseguimos mucho. En cambio, donde se presentan dos mujeres o una mujer soltera, es remarla en el dulce de leche realmente. Pero la ley exige a todas las obras sociales que tienen que solventar los... Exactamente. La única manera es yendo a un amparo judicial. Pero dentro de un ámbito administrativo como es COPREC, que nosotros tratamos de llegar a un acuerdo entre la obra social y la prepaga, y la requirente o el requirente, en este sentido el consumidor o el usuario, es muy difícil en el ámbito administrativo llegar a un acuerdo. Que a veces tratamos... Y una cosa más que no me parece menor. De las obras sociales, una de las peores, la que más rechaza, es la obra social del Poder Judicial de la Nación. Es de las más conservadoras. De hecho, hoy salió un fallo donde le había denegado la cobertura médica a unos mellicitos nacidos por gestación por sustitución. Porque habían nacido el más llamado alquiler de vientre. Los chiquitos habían nacido, y habían nacido así por una autorización judicial previa. Estaba legalizado todo. Habían ido a la justicia lo había permitido, había tenido los chiquitos estaban inscritos en nombre de los que quieren ser padres, no de las gestantes, eso ya estaba. Y cuando va a la cobertura médica de los mellicitos que están en neo, le dice, no lo podemos cubrir porque ellos no tienen nada que ver con los que están afiliados. No, si son los padres. No, la madre es la gestante. Bueno, digamos, seguimos teniendo estereotipos clásicos. Estereotipos de género están todavía muy marcados en las estructuras. Y bueno, me parece que por eso pasa eso. Y más, a nosotros nos han reconocido de manera expresa en un centro de fertilidad muy conocido, que no voy a decir el nombre, porque la verdad que nos llevamos bien, pero fue una lucha, que yo preguntaba un montón de cosas a las parejas de homosexuales. Digo, perdóname, si yo hubiera venido con mi marido, ¿me preguntás todo eso? Si nos queremos, hace cuánto que nos queremos, cómo nos conocimos, ¿qué mierda te importa? Porque hay un prejuicio. ¿Crees que el heterosexual está muy bien que vayan a tener un hijo y la pareja de homosexual está mal? Te digo, sigue habiendo todavía eso. Lo que pasa es que es una transformación cultural a largo plazo. No podemos creer que porque tengamos leyes de la noche a la mañana esto se cambia. No. Digamos, es un camino largo, pero bueno, por eso estamos todavía encontrando, y nos pasa con los registros civiles. ¿Cuántos registros civiles tenés hoy en Argentina que te hayan entendido muy bien la ley de identidad de género?
que te puedan poner el no binario, que está permitido en nuestra ley de identidad de género, que no es binaria. Tenemos un montón de registros civiles que te seguían diciendo, pero dígame, ¿pasa el femenino o el masculino? No pasa ninguno. Me salgo del binarismo. Ah, no puedo. Y tenés que hacer fallos, o sea, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, y en el tema... Perdón, Lía, porque ya estamos como cerrando la hora. Los disertantes vienen de un largo día de trabajo también, les pido disculpas. En el chat justamente hay muchas opiniones sobre este tema que es tan amplio, ¿no? Y que hacen referencia a esto que Marisa viene señalando desde el inicio, que es el largo plazo, ¿no? La construcción a largo plazo, sabemos que nos falta recorrer un largo camino. No sé si Felicitas o Mercedes quieren sumar algo en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra Eva Perón de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para ir cerrando esta noche. Y bueno, en nombre del Museo Evita también me quedé pensando en invitarlos a visitar la exposición que tenemos en las paredes exteriores del museo, la exposición fotográfica de Leonora Scioldi, que se llama Atravesades, que es una exposición en la que ella recopila el testimonio y la fotografía de familiares víctimas de feminicidios y violencia contra las mujeres, cis, trans, travestis. Es una muestra muy interesante, así que se te escucha muy poco, Romina. Ah, perdón, debe ser mi micrófono Ahí utilizado está, ahora por sí. mi niño. No, que los invitamos a visitar la exposición que está en la parte de afuera, en las paredes externas del Museo Evita y en la FINUR 2988. Así que ahora leemos todas las intervenciones que hay en el chat, pero son muchísimas, así que felicitan mientras voy buscando a ver si queda alguna pregunta. Sí. Sí, solo agradecer, por supuesto, a la doctora Figueroa, admirable sus fallos y su valentía siempre, y Marisa, bueno, una compañera con la que hemos compartido algunas mesas, así que gracias, una penita que no haya estado Vanessa, y bueno, digo, es muy florido el conjunto que está por aquí, muy interesante, y realmente, digo, yo siempre, digamos, desde las ciencias sociales pienso, bueno, las regulaciones son regulaciones, el problema son las prácticas sociales que no mutan, ¿no? Detrás de las cuales hay enormes, profundos, inmensos e intensos intereses. Esto de las obras sociales del Poder Judicial no es solamente patriarcado, es también una cuestión de intereses y recursos. Así que lo de los registros civiles, bueno, es inaudito. Pero bueno, eso, agradecerles muchísimo a las expositoras, este trabajo, bueno, a Natalia ahí como coordinadora también, y bueno, a las gentes del museo, Romina, Manuela, Ida, ¿cómo se llama? Y bueno, Alicia y todos los componentes. Así que gracias, 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 estuvo buenísimo. Faltaría decir por ahí, Romy, vos lo podés acotar mejor, que en algún momento se organiza esta charla y se cuelga en la página de Evita, ¿no es cierto? Eso por ahí está bueno, porque me parece que esta amerita, es pesada en términos teórico-conceptuales. Y me parece que amerita una segunda parte también, Felia, así que nos comprometemos a pensarlo, porque hay muchas intervenciones en el chat también y no podemos responderlas a todas ya por una cuestión de tiempo. Me quedo pensando mucho en la intervención de Paula Arraigada sobre los otros tipos de feminidades, ¿no? Me parece que es un debate que tenemos que darnos, y no, digamos, seguir pensando hacia adelante. Así que sí, cuando digamos, podamos editar bien este video, está en nuestras redes sociales, pueden seguir por supuesto en nuestra página web de @museoevita o www.museoevita.org.ar. Así que les agradecemos mucho la presencia, muchas gracias. Romy, perdona, antes de terminar, que sé que esto da para mucho, yo quería agradecer, bueno, desde la Cátedra Evita, desde el museo, obviamente, la presencia de todos los compañeros y compañeras que están, pero quería fundamentalmente agradecer la presencia de Erika Brunotto, que es la secretaria de Derechos Humanos de Tucumán,
y me quedé con ganas de preguntarle una visión más desde el interior de esto que estábamos tratando, pero bueno, seguiremos avanzando en distintos conversatorios y encuentros, y ahí sumaremos una visión más desde el resto de nuestro querido país. Sí, muchas gracias a todos, a todas y a todos, que tengan una buena noche y a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.